Hola iglesia, muy buenos días. Me alegro mucho que podemos estar aquí reunidos hablando de la palabra del Señor, lo que Él está haciendo. Esta mañana vamos a tomar un tiempo para orar juntos. Entonces, si tienes peticiones, mándanos aquí a este número, a la página web. O si estás viendo esto live, manda al chat en vivo. Y mientras que oramos, les pido que al final, si alguien escribe una petición, que mientras que yo estoy orando, mientras que estamos reunidos orando, que toman un tiempo para orar por esas peticiones, porque queremos tomar tiempo para poder orar y creer en el Señor. Y bueno, eso sí tiene que ver lo que estamos hablando esta mañana de la lectura bíblica. Vamos a estar mirando ahí en Jueces 6 y vamos a estar hablando de que cuando Dios nos llama, Él nos llama en medio de nuestros temores, en medio de nuestras dudas. Y tenemos a alguien, encontramos a alguien en esta mañana, a un hombre que uno está como inesperado de encontrar, siendo un juez, siendo un líder. Es el hombre Gedeón. Y vamos a comenzar. Pues ya hemos leído sobre algunos de los jueces, hemos leído sobre un buen tiempo en la historia de Israel. Pero en ese tiempo las cosas eran peores que antes. Antes vemos que las israelitas estaban oprimidos por un rey o el otro. Pero mira lo que está pasando en este momento en Jueces 6, 2-6. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, las medianitas, amalecitas y otros pueblos de oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio, hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como a sus camellos eran incontables y invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de las madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Antes había bajo control de otros pueblos, pero en ese tiempo estaba pasando por hambre, por sus decisiones. Y había mucho tiempo, cuando miramos los años, había mucho tiempo desde el tiempo de Josué, de Moisés. Y Israel estaba en problemas. Ellos no obedecieron al Señor. No estaban sirviendo al Señor con su corazón, sus corazones. Y estaban en problemas. Y ya en este momento encontramos a este hombre, Gedeón, un líder inesperado. Y lo encontramos en versículo 11-12. Mira lo que dice. Dice, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de las madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Cuando miramos en ese tiempo lo que estaba pasando, Gedeón estaba escondido, intentando de sacar, trillando trigo en un lagar. Cuando vemos qué es un lagar, era un lugar cuando uno cosecha las uvas para hacer el vino y el jugo ahí. Y era un lugar muy pequeño. Entonces, ¿qué es lo que nos habla? De que Gedeón estaban ahí, escondido, pero estaban trillando trigo en un lugar muy pequeño. Dicen que si él estaba como usando el lugar, solo iba a sacar muy poco de comida de ahí. Y estaba esperando que los enemigos, las madianitas, las amalecitas, no lo encontraron para quitar lo poco de lo que tenía. Entonces nos habla que el Señor nos llama en nuestro temor. Mira, esa historia es tremendo. Y cuando el ángel del Señor se encuentra a Gedeón, él le llama, como dice ahí, el Señor está contigo, guerrero valiente. Pues en el momento Gedeón no era nada valiente ahí. Él tenía mucho temor. Pero el Señor le estaba hablando y hablándole como si era un guerrero, un hombre valiente.
Mira, las situaciones, las circunstancias malas causan temor. Mira, Gedeón tenía miedo de lo que iba a pasar. Tenía miedo de perder lo poco que tenía. Hoy en día, pues por la pandemia, ya vamos más de un año viviendo así. Esa situación está causando mucho temor a nuestras vidas. Yo recuerdo cuando todo comenzó, he compartido cuando David nació. En su primer mes de vida estaba hospitalizado con problemas respiratorios. Él salió, gracias a Dios, y un mes después es cuando todo comenzó, que nos encerramos y vivimos en nosotros en mucho temor, mucho miedo de lo que iba a pasar. Por lo que nos pasó, David, con problemas respiratorios, no sabíamos que eso iba a ser algo que iba a seguir en su vida. Y tú sabes cómo es. Tantas personas viviendo en temor, en miedo. Pero el Señor nos llama en medio de nuestros temores y nos habla, guerreros valientes. Ve lo que nosotros ni siquiera podemos ver. Y más de esto, Señor, también en versículo 13 a 14 podemos ver, Señor nos llama en medio de nuestras dudas. Mira lo que pasa ahí, 13 a 14. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres? Como decían, el Señor nos sacó de Egipto. La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encargó y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Mira, Gedeón tenía muchas dudas del Señor. Imagínense, como la ángel del Señor estaba ahí y Gedeón estaba dudando tanto que comenzó a decir, pues si el Señor está con nosotros, pues ¿por qué esas cosas no están pasando? Estaba mirando como las fuerzas del Señor ahí y estaba aún dudando al Señor. Estaba dudando si el Señor era capaz de salvar la nación. Las situaciones malas, las circunstancias difíciles causan duda a veces en nuestras vidas. El Señor realmente es bueno. En medio de la pandemia, de toda la coronavirus, el Señor realmente es capaz de mover, de sanar. Él realmente puede mover, proveer por nosotros, por nuestras economías. Y yo no sé, tantas dudas que podemos tener. Tenemos como la duda, si el Señor realmente es capaz. Y cuando estamos viendo las circunstancias, sí trae duda a nuestras vidas. Pero en medio de esto, el Señor nos habla, como habló a Gedeón. Y Él no habló, mira, Él no comenzó de decir, mira, tienes tan poca fe, ¿por qué eres así? Y de regañarlo, no. Él comenzó de decir la verdad. Ve y con las fuerzas el Señor te va a usar para salvar al pueblo. Yo creo por nosotros, el Señor nos está hablando en medio de las dudas. Mira, el Señor está ahí contigo. Él es nuestra fortaleza. En medio de todas las circunstancias, las dificultades que podemos vivir. Seguimos, versículo 15 a 16. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió, tú derrotarás a las madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Pero el Señor también nos llama y nos habla en medio de nuestro como menosprecio por nosotros mismos. Mira la manera que Él pensó de sí mismo, como Él si no era nada. Y algo tan tremendo, el Señor no llama a los mejores, el Señor no llama a los fuertes. Mira lo que dice 1 Corintios 1, 26 a 29. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos,
ni son muchos los poderosos, ni muchos los noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie puede jactarse. Mira lo que dice ahí. En el Señor, tú y yo no podemos jactarnos. El Señor dice, mira, tú y yo no somos los más equipados. Tú y yo no somos los más sabios, los más fuertes, los más ricos. Y gracias a Dios, porque eso nos lleva a Él. Y Gedeón estaba ahí, como viviendo en menosprecio, diciendo, ¿quién soy yo? ¿Cómo que eso va a pasar? Pero el Señor le habló y dijo, yo te voy a usar en medio de esto. No importa quién eres tú, lo que tú piensas de ti mismo, yo te voy a usar para salvar a mi pueblo. Eso nos hace vivir en humildad en frente del Señor. Tenemos que depender en Él. Porque no se trata de nosotros, no se trata de Gedeón, se trata del Señor. Él es quien lo hace, la obra, no nosotros. De pronto tú piensas que no puedes hacer, no puedes vivir, digamos en esa pandemia, no puedes seguir, no puedes vivir en fortaleza, no puedes hacer las cosas, pues en tus propias fuerzas no puedes. Yo no puedo, pero con el Señor sí se puede. Y eso es algo bueno, porque Él es quien va a ser glorificado, no nosotros mismos. Tenemos que escuchar y seguir su voz. Y Él, la verdad, Él lo hace mucho mejor de lo que tú y yo podemos hacer. Mira, vamos a tomar un tiempo, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Vamos a orar en contra del miedo, en contra de las dudas, en contra del menosprecio, para que tú y yo podamos escuchar la voz del Señor. Ores conmigo, ¿dónde se encuentras? Ore, si es posible en voz alta, pero únese a una oración. Dice, Señor Jesús, gracias por esta mañana. Gracias porque como tú llamaste y hablaste a Gedeón en medio de sus temores, tú nos hablas y llamas a nosotros en medio de nuestros temores. Y tú no nos dejas donde estamos, pero nos llamas más allá. Nos llamas de no vivir así, pero de vivir en tus fuerzas. Señor, te pido por cada persona escuchando esto que tiene miedo en este momento, miedo por su familia, miedo por su propia salud, miedo de lo que puede pasar, lo que va a pasar, lo que el gobierno está diciendo, lo que los médicos están diciendo. Señor, venimos en contra del temor y pedimos, Señor, que gracias por llamarnos y hablarnos en medio del temor. Pero, Señor, te pido que tú sacas este temor y que tú nos das el poder, tu amor, tu dominio propio, como dices en 1 Timoteo 1:7, y para que podamos vivir en el poder del Espíritu Santo. Venimos en contra del miedo, venimos en contra de las dudas, la duda si realmente tú eres bueno. Señor, tú eres bueno. Y Señor, te pedimos que tú traigas a memoria a nuestros corazones esta verdad, de vivir esta verdad, esta realidad. Tú eres bueno. Y Señor, nosotros no podemos hacer las cosas en nuestras fuerzas, pero tú puedes. Y Señor, te pedimos que tú seas glorificado, que en medio de nuestras vidas, que tú seas glorificado, tú seas honrado y que tu nombre sea levantado en alto. Te amamos y te bendecimos, Señor. A ti sea la gloria. Y gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, iglesia, por estar aquí con nosotros. Dios les bendiga. Y vamos a seguir orando juntos para ustedes. Que tengan un muy feliz día en el gozo, en el poder del Señor. Y vivimos en sus fuerzas, no en nuestras propias fuerzas. Dios les bendiga.